Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es YouEra YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un lunes más con las noticias más importantes de Dragon Ball y de Dragon Ball Online. Y esta semanita traemos algunas cosillas bastante curiosas, incluso algunas inéditas que nos han visto antes en Dragon Ball Online, así que os recomiendo que veáis el vídeo hasta el final. Antes de comenzar, recordad que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, en TikTok, y que dejaré el botón de Super Thanks por si queréis colaborar económicamente con el canal. Y ahora sí, vamos a darle candela al vídeo de noticias de esta semana. Y para comenzar vamos a hablar de una noticia bastante curiosa, que sería la nueva serie de animación, la nueva temporada, por decirlo así, que han hecho para Super Dragon Ball Heroes. Seguramente habréis escuchado que ha sido una castaña, os han dado un trompazo estrepitoso. Y es que han hecho una serie que se han hecho todo con CGI, al margen de lo que es el dibujo anime que solían hacer. Es decir, de las series que han salido de Dragon Ball ha sido la peor. Ha sido tan mala que en Japón se han quejado toda la gente y les han pedido por favor que la retiren. Fijaos si es mala. Ni siquiera nos hemos molestado en mirarla. Dragon Ball Heroes no es de mi gusto, la verdad. Parece un popurrí ahí de cosas para hacerlo comercial. Pero bueno, sí tiene sus fans. Lo que ocurre es que ya con CGI pues se la han acabado de cargar. Así que demuestra que esta serie no vale ni para regalársela a tu peor enemigo. Y bueno, ahora sí vamos a darle candela a las noticias de Dragon Ball Online. Y vamos a comenzar en este caso pues con las noticias de Universe Budokai, porque es que nos han comentado bastantes novedades que han metido, ¿vale? En este caso han hecho algunas actualizaciones que serían para los humanos, en cuanto a lo que es los porcentajes, ¿vale? Han reeditado los personajes para los espiritualistas, por ejemplo, trabajar con un EP Recovery de 4000 EP, el artista marcial también le han metido porcentajes. Es decir, han hecho bastantes mejoras en cuanto a los luchadores, ¿vale? Porque antes no las tenía y bueno, les han ido metiendo porcentajes a todos. Es decir, ahora funciona lo que es de evitar la defensa con porcentaje, recuperación de EP, reducción de energía. Para el Dragon Clan, bendición de Kami, el buff recibe un aumento de la cantidad de EP que recibirá el jugador. Todos los skills los han reeditado. Aparte de, bueno, hemos visto que están trabajando en algunas cositas nuevas. Si seguimos hablando de Dragon Ball Online, vamos a hablar de Time Breakers, ¿vale? Time Breakers, este maravilloso servidor que para mí es uno de los servidores que aunque sea pequeñito, está bastante cuidado. Y nos han enseñado algunas cositas. De hecho, nos han dicho que se está haciendo un rework de los pisos de CC de 100 hasta 150 con mecánicas y dificultad que seguramente también que seguramente no sean más de lo común, vamos. Y también van a meter un doji de Satoru Gojo, ¿vale? Que ya lo tenían hecho, aquí tenéis la imagen, lo tenían hecho hace bastante tiempo, pero bueno, nos lo están mostrando ahora, que es cuando han podido enseñarlo. Así que bueno, Time Breakers poquito a poco, pero va bastante bien. En cuanto a Super Dragon Ball Online, este maravilloso proyecto, nos ha enseñado un nuevo NPC que han hecho, en este caso ya el del pelo a lo afro, que es así como un Saiyan, y le han metido animación, y la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Ya sabemos que Super Dragon Ball Online va despacio, pero va avanzando poquito a poco. Tenemos que tener esperanza de que en algún momento llegue a buen puerto. En cuanto a Galaxy, pues qué deciros de Galaxy, un montón de cosas. Las Doji Balls que permiten transferir el efecto de un Doji a otro sin perder el ítem, ya está casi. Las mascotas ahora se pueden renombrar por 5 cacas de Zenith, no 5 cacas, en cuanto al sistema de apariencia de armas, de lo que sería equipar el skin de una para otra, en cuanto a guantes y subarma, está a puntito. Lo que pasa que va a ser con cash, ¿vale? 250 cash cada glamour, por decirlo así, vamos a llamar glamour. Después van a tener skills especiales de armas de otros animes y más en el juego. Esto es importante, vamos a tener skins especiales de otros animes. Eso mola un puñado. Han hecho algunas mejoras y arreglos y esperan tener previsto para el próximo año empezar su proyecto de revamp. Así que bueno, bastante bien. Galaxy siempre nos tiene muy muy contentos. En cuanto a Unlimited, bueno, pues qué deciros, no sabía si decirlo ahora o al final, pero venga, lo voy a decir ahora. Unlimited nos ha mostrado su sistema de upgradeo y sí señor, tiene más 50 de upgrade. O sea, cada armor y guantes y armas vais a poder subirla más 50, por lo menos en la parte que nos ha enseñado. Así que, yo qué sé, va a meter unas castañas que van a ser invulnerables, pero claro, hablamos de que el nivel máximo que va a tener Unlimited va a ser 9.999, por lo que va a ser batallas épicas. De una leche vas a poder destruir medio mundo. Me gusta en ese sentido. Global hablamos de que íbamos a hacer un directo, pero al final lo hemos hecho, en el que comentábamos las cositas que van a hacer, porque se han hecho un parche para Halloween, pero aparte han hecho lo que es una reedición de la CC Dungeon, que han querido meterla como estaba antiguamente, un modo clásico.
Y además ha sido pedido por los personajes. Esperan que poquito a poco vayan terminando esta ejecución. Aparte de, bueno, ya os enseñan en el directo, pero los dojis nuevos que han metido son la caña. Tengo unas ganas locas de haceros el directo, pasa que no he tenido tiempo. ¿Qué le voy a hacer? Y en cuanto a Mega, vamos a hablar en cuanto a Mega. En cuanto a Mega nos han enseñado unas nuevas imágenes y se ve al personaje de la nueva clase utilizando las pistolas. Y también hemos visto lo que es la selección de personaje en el que sí ya está implementada la tercera clase. Y vamos, mola un puñado el saber que ya la tenemos ahí, que parecía imposible, pero no, ahí está. Como originalmente se tenía pensado en Dragon Ball Online, pues ahí lo han hecho en este caso en Omega, lo cual mola un puñado. Así que bueno, esperamos que en breve nos dejen ya testearlo y cuando lo testeemos, pues os iremos comentando las novedades. Y poquito más, ya hemos hablado de Super Dragon Ball, digo, de Time and Space, que nos enseñaron cómo se manejaba el Android 17 y esas cositas, y vamos a ver si nos dejan testearlo. No sé yo, pedírselo que nos dejen testearlo en el canal. Y poquito más, que estoy con un catarrillo que no veas. Espero que os haya molado el vídeo. Si os ha molado, no olvidéis suscribiros, darle like y la campanita, y nos vemos esta semanita que tengo que hacer los directos. Sí, señor. Un saludete, chao, chao.